El tema de este mensaje es el ayuno que yo escogí. ¿Cuál es el ayuno que Dios escogió? El ayuno que Dios escogió es, número uno, desatar las ligaduras de impiedad. ¿Qué es una ligadura? Una ligadura puede ser hábitos pecaminosos que se han arraigado en la persona, que al paso del tiempo esa persona se va acostumbrando en ese hábito de mentir, de robar, de engañar. Pero Dios dice, cuando ayunes, ayuna para desatar esa ligadura, ese pecado que ha habitado en ti, ese pecado que se ha arraigado en tu corazón. Dios dice que lo saques, que desates aquella ligadura, que no haya más en ti esa ligadura que ha venido arrastrando en tu cuerpo cada día. En los primeros versículos de Isaías 58, el Señor comienza a decir de esta forma. En el versículo 3 dice: porque dicen ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Y he aquí que para contiendas y para debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Aquel pueblo quería que Dios lo escuchara, pero cuando ellos ayunaban para su propio provecho. Herían a sus trabajadores, herían a sus prójimos, herían a sus vecinos. Y el Señor les decía: no quiero que ayunen de esa forma. No quiero que ayunen de esa manera para que vuestra voz sea oída en lo alto. Tienen que ayunar de esta forma: hacer justicia, juzgar con la verdad, hacer misericordia, cada cual con su prójimo, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Y no ayunen para debates, no ayunen para contiendas, no ayunen para herir con el puño. De esa forma yo no los voy a escuchar. Cuando ayunen para hacer el bien, para amar a tu prójimo, para juzgar con la verdad, juzgar con la justicia, y quita de ti el dedo amenazador, y no oprimáis al hermano, a tu prójimo. Esa ligadura, número uno, cuando ayunes, dice el Señor, desata esa ligadura, ese modo de hablar, ese modo de actuar que teníamos antes cuando conocimos a Jesús. Tiene que desaparecer completamente de nuestra vida para que nuestra voz sea oída en los cielos. El Señor quiere obrar de una forma poderosa y sobrenatural sobre esta iglesia. Dios nos dio un mensaje a través de su siervo al principio del año, y Dios quiere obrar como nunca. Si quiere manifestar el Espíritu Santo
en cada congregación y en esta congregación. Pero lo que Dios demanda de nosotros es que obremos con rectitud, obremos con justicia, obremos con la verdad y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El Señor cada vez nos habla a través de su palabra. Cuando Jesús estaba en la tierra, en su oración dijo: Padre, que sean uno, así como yo y tú somos uno. Eso es la perfecta voluntad de Dios. Como iglesia, que fuimos redimidos con la sangre de Jesús, que seamos uno con Él. Que amemos a nuestros prójimos, que amemos a nuestros hermanos, que amemos a nuestros jóvenes. El ayuno que yo escogí, dice el Señor, es desata esa ligadura. Quiero que veamos una historia en Primera de Reyes, capítulo 21. Usted ya sabe esa historia. Dice que Nabot tenía una viña cerca del palacio del rey Acab en Samaria. Y Acab le dijo a Nabot: dame tu viña, porque está cerca de mi casa. Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca de mi casa. Y yo te daré otra viña mejor, le dijo Acab a Nabot. Y Nabot le dijo: guárdeme Jehová de darte la heredad de mis padres. Y Acab se entristeció y se enojó y se fue a su casa. Dice la historia, dice la palabra de Dios. Y cuando llegó a su casa, Jezabel le dice: Acab, ¿qué tienes? ¿Por qué estás enojado? Llegó triste y enojado porque Nabot no le quiso vender la viña. Jezabel le dice: ¿acaso tú no eres el rey de Israel? Levántate, come, yo te daré esa viña. Dice que esta mujer, Jezabel, hizo cartas en nombre de Acab. Y las cartas que hizo, dice que proclamaran ayuno, que pusieran a Nabot en medio del pueblo. Esa carta era dirigida para los ancianos y para los príncipes. Y dice: pongan a Nabot en medio del pueblo y busquen a 2 hombres perversos para que atestiguen contra él. Y aquellos hombres digan: Nabot ha maldecido a Dios y al rey, para que lo apedreen y aquel hombre muera. Los ancianos recibieron la carta, hicieron como aquella mujer les había escrito en la carta. Dice que proclamaron ayuno y pusieron a Nabot en medio del pueblo. Y aquellos hombres que lo iban a acusar ya estaban listos para testificar contra él. Dice que aquellos hombres dijeron: Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Y toda la multitud estaba alrededor de Nabot. Lo que hicieron aquellos hombres es sacar a Nabot para afuera, lo arrastraron, lo apedrearon y murió. Un hombre justo, solamente porque no le quiso vender la viña a Acab, el rey. Esos ayunaron para hacer el mal. Jezabel le dice a Acab: levántate, esa viña ya es tuya, porque ha muerto aquel que no te la quiso vender. Nabot ha sido muerto. Entonces Acab se levantó e iba a tomar posesión de la viña.
Y el profeta, Dios le dice al profeta Elías: levántate, ve a encontrarte con Acab, porque he aquí él va a tomar posesión de la viña de Nabot. Y le hablarás diciendo: ¿no has matado y también has venido para despojar? Escuche lo que le dijo: en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán tu sangre, tu misma sangre. Escuchen la sentencia que el Señor le dijo. Y Acab le responde: me has hallado, enemigo mío, sí te he encontrado, porque te has vendido, le dijo, para hacer lo malo delante de Jehová. Y aquí yo traigo el mal sobre ti, barreré tu posteridad, destruiré a todo varón de la casa de Acab, al esclavo y también al libre, y todo el que muera en la ciudad, los perros se lo comerán, y los que mueran en el campo, las comerán las aves de los cielos. Y de Jezabel también habló Jehová, y dice que Jezabel, los perros se lo comerán en el muro de Jezreel. Aquellos pensaron que Dios no estaba mirando lo que ellos hicieron. Pero hermano, nadie se puede esconder de la presencia del Dios Todopoderoso. La reina, como ella tenía el poder y la autoridad, dice: yo voy a hacer esta carta. No te preocupes. No te preocupes, Acab, yo te voy a dar la viña, yo voy a hacer esto. Pero acuérdense que el pastor de los pastores está mirando cada día. Cada cosa que tú hagas, el Señor te está mirando. Y el Señor dice: el ayuno que yo escogí es este. Juzga conforme a la verdad. Hace misericordia y piedad con tu hermano. Todo lo que deseas para tu hermano, si deseas el bien, te vendrá bien. Todo lo que deseas para tu hermano que está a tu lado, para que tu voz sea oída en los cielos, entonces clamarás y Dios te escuchará. Cuando no haya ningún impedimento, cuando no haya nada que te estorbe, tú que me ves o me escuchas, has obrado con justicia, has obrado con verdad, has juzgado con rectitud a tu hermano, o lo has acusado falsamente. El Señor te dice: el ayuno que yo escogí es desata esa ligadura, desatar la ligadura, para que la presencia de Dios, la bendición de Dios empiece a fluir en ti. Tienes que romper con aquello que te está estorbando. Número 2, soltar las cargas de opresión. ¿Qué es una carga de opresión? Mateo capítulo 11, versículo 28, Jesús dijo: venid a mí todo aquel que está cansado y cargado, que yo os haré descansar. El Señor nos hace esa invitación. Cargas de opresión. Cuando el enemigo, una opresión espiritual, cuando el enemigo viene y toma el control del cuerpo de esa persona, se mete en el cuerpo de esa persona para someterla y actuar en ella y dominarla. Pero Dios nos dice: cuando ayunes, suelta esa carga de opresión.
El ayuno que yo escogí es para desatar las cargas de opresión. La perfecta voluntad de Dios es que tú seas libre, que no haya ninguna carga que estés cargando cada día. Si Dios te dijo que te va a sanar, Él es fiel a su palabra. Si Dios te dijo que Él va a estar contigo, Él es fiel a su palabra. Él es fiel a su promesa. Él es fiel porque Él dijo: nunca te dejaré y nunca te desampararé. De modo que podemos tener la seguridad de que Él está con nosotros. El Señor nos hablaba este jueves a través de sus siervos, a través de su siervo, nuestro pastor. Pecados ocultos, pecados que hemos venido cargando. Pero Dios te dice hoy, en esta tarde: suelta esa carga de opresión. El ayuno que yo escogí es que sueltes esa carga de opresión. Número 3, dejar libre a los quebrantados. Una persona quebrantada es una persona que se ha devastado en su vida. Su vida, tal vez en la situación que ha vivido, su corazón tiene el corazón roto, el corazón destruido. Su familia se ha destruido. Y el Señor dice: dejar el ayuno que yo escogí es dejar libre a los quebrantados. Un quebrantado es un corazón que está roto completamente. Y el Señor quiere vendar ese corazón. Quiere que la persona sea feliz. Que toda raíz de amargura que había en el corazón, o que sigue habiendo en el corazón, el Señor quiere hacerte libre. Porque Él quiere abrir esa puerta y dice: dejar libre a los quebrantados. Aquel que ha sido preso espiritualmente. Aquel que ha sido preso espiritualmente, el Señor dice: dejar libre a los quebrantados. Aquel que tiene una vida rota, una vida destruida, y el Señor quiere vendar tu corazón. El Señor te quiere hacer verdaderamente libres. Verdaderamente libre. En el libro de Zacarías capítulo 7, profeta Zacarías capítulo 7, dice que en el año 4 del rey Darío, aconteció que en el año 4 del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes, que es Quisleo, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regen-Melet y sus hombres a implorar el favor de Jehová y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas, diciendo: lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como lo hemos hecho ya algunos años. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros? Dice que Sarecer y Regen-Melet, el pueblo de Betel, los habían enviado para que fueran a hablar con los sacerdotes, con los profetas, y que les dijeran si lloraran, si iban a hacer ayuno, como lo habían hecho ya por algunos años. Y Dios les da ese mensaje a través del profeta Zacarías y les dice: cuando ustedes ayunaron en el mes quinto y en el mes séptimo,
¿Lo hicieron para mí? No lo hicieron para ustedes mismos, porque ellos ya tenían esa costumbre. Solamente lo hacían para que los que estaban a su alrededor miraran. Ellos ya tenían esa costumbre de hacer ese ayuno. Pero el Señor les amonesta a través de su siervo, el profeta, y les dice que cuando ayunen, que ayunen, que obren con justicia, que obren con verdad, y que no solamente lo hagan por hacerlo. Dice que cuando ustedes comen, no comen para ustedes mismos. El Señor les estaba reclamando porque ellos dijeron: vamos a llorar, vamos a abstenernos de alimento en esa fecha, en tal día, vamos a ayunar. Y Dios nos dice, cuando ayunemos, lo que Dios demanda de nosotros es que amemos a nuestro hermano, que no demos falso testimonio, que amemos al huérfano, a la viuda, al esclavo o al libre, para que nuestra voz, para que nuestra oración no haya ningún impedimento. Cada día tenemos a nuestros hermanos que están alrededor de nosotros, para que nuestra voz sea oída en el cielo, para que no haya ningún estorbo que nos impide para que la presencia de Dios, para que nuestra oración pase del techo de este lugar. No tiene que haber ningún estorbo, no tiene que haber ningún impedimento, para que rompáis todo yugo. Cuarto, el yugo es un símbolo de esclavitud. Entonces el Señor nos habla a través de su palabra. Cuando ayunes, el ayuno que yo escogí, dice el Señor, que rompas todo yugo, todo aquello que te tiene esclavizado. El ayuno que yo escogí es romper todo yugo. Entonces vas a ser libre. Vas a ver la bendición de Dios que va a venir sobre ti. En los últimos versículos de Zacarías capítulo 59, versículo 12 dice, desde el 11: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Los tuyos edificarán las ruinas antiguas, de generación en generación. Cuando obremos con justicia, tu descendencia, los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar, de generación en generación. Qué hermosa promesa. Pero para recibir esa promesa, ¿qué es lo que tenían que hacer? Quitar ese dedo amenazador, quitar todo aquello que les estaba estorbando, para que la oración
para que sus peticiones fueran oídas y no esclavizar a su prójimo. Ese es el verdadero ayuno que Dios escogió. Que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y no levantes falso testimonio contra tu hermano. Porque Dios está mirando cada día, cada acto, cada cosa que hagamos. Él cada día nos está mirando. Porque Él dice su palabra, que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Y Él está mirando cada cosa que tú haces. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Obrar, número 1, juzgar con justicia, hacer las cosas como Él demanda a través de su palabra. Y veremos la bendición de Dios que va a comenzar a fluir en este año. Aunque estemos pasando por tribulaciones o angustias, Dios estará con nosotros, porque Él ha prometido en su palabra. Él ha prometido en su palabra, y en este año, aunque las cosas se estén poniendo difíciles allá afuera, pero sabemos que Dios está con nosotros y Él ha prometido estar con su iglesia. Iglesia, yo te pido que en esta tarde inclina tu rostro solamente ahí donde estás. Quisiera hacer una oración por aquel que me está escuchando o me está mirando. Yo no sé en qué situación tú te encuentras. ¿Te gustaría recibir a Jesús en tu corazón? ¿Te gustaría que Jesús entre a tu corazón? Tal vez estés pasando por una situación difícil. Yo te pido en este momento, abre tu corazón, recibe a Jesús. O tal vez estés enfermo, el Señor te quiere sanar. Repite conmigo esta oración: Señor Jesús, abro la puerta de mi corazón para que tú seas el Señor y Salvador de mi alma. Yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Abro la puerta de mi corazón para que tú seas mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido, Señor Jesús, que me perdones y que me salves. Te entrego mi corazón. Gracias, Señor Jesús. Si estás enfermo, yo te voy a pedir que ahí donde estás, levanta tus manos y voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Señor, que nada es imposible para ti. En este momento, cualquier persona que me escucha o cualquier persona que me esté mirando, yo te pido, mi Dios, que extiendas tu mano poderosa y ahí donde se encuentre, yo no sé cuál sea su enfermedad o cuál sea su malestar, pero yo te pido, mi Dios, que en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret reciba sanidad ahora mismo. En el nombre de Jesús, reciba ese milagro ahora mismo. Reciba ese milagro ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Toda carga de opresión que había en ese cuerpo sale ahora. Cadenas de opresión sale ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Esa persona es libre. Libre por la sangre de Jesús.